Alcira, que han llegado hace un ratito. Damos gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, cada uno de los hermanos que están esta noche, orando por muchos que están, vuelvo a decir, de viaje, que Dios los guarde, que lo podamos ver pronto en la casa del Señor, ¿no? Damos gracias al Señor, estar hoy aquí orando por hermano Julio, que está de reuniones hoy día sábado. Un saludo para él, para todos los hermanos de Campo Viera. Y oramos por el hermano Emanuel también en Iguazú. Creo que en estos días va a estar por Buenos Aires porque trae la hija a control médico, así que oramos por hermano Emanuel. Cuando venga le vamos a traer algún culto para que esté con los hermanos. Y bueno, seguimos orando por Río Gallego. Yo por primera vez voy a estar conociendo la obra en ese lugar. Pablo ya se adelantó y estuvo conociendo al hermano Juan, que está trabajando en Río Gallego, en la provincia de Santa Cruz. Además, oramos por los hermanos que están en diferentes lugares que apoyan este ministerio. Está la hermana, ¿no es cierto?, la hermana Adriana, la provincia de Córdoba, Río Cuarto, que siempre nos acompaña y nos está en contacto con nosotros, mandando saludos para los hermanos. Es una hermana que congrega en una iglesia local, pero ella dice que su iglesia es esta, su pastor soy yo. Así que oramos por hermana Adriana, los hermanos de San Luis, hermano Daniel, su esposa Fabiana, Lorena y Sergio también están en San Luis, donde estuvo hace poquito Pablo. También los hermanos de Neuquén. Hay un grupo de hermanos ahí, entre ellos está la hermana Norma Arrieta, con todos sus hijos, todos sus nietos, y ella también quiere viajar para bautizarse en esta iglesia. Ella dice que alguna vez fuimos su pastor, alguna vez congregó con nosotros, después se fueron a Tucumán, de Tucumán fueron a parar en Neuquén, y ahora parece que tienen un negocio, les está yendo bien, están toda la familia trabajando en derredor de ese negocio, así que ore por la hermana Norma, ¿no?, en ese lugar. Bueno, diferentes hermanos de diferentes lugares. Estos días hablaba un hermano de Villa Tesey, me preguntaba por Pablo. No tuve oportunidad de hablar con el hermano Pablo, pero me decía que lo conoce y que lo visitó muchas veces. Un seguidor de las redes, yo no lo conozco personalmente, pero siempre me manda saludos, me pide oración, me pide consejo, porque parece que está con una congregación y cuando algunas cosas él no entiende, me pregunta. Así tenemos muchos pastores en diferentes lugares que se comunican y nos consultan ante situaciones, cómo tienen que hacer, cómo van a resolver. Y bueno, si puedo ayudarle, dar una mano, se las doy, ¿no es cierto? Así que oremos por toda esa gente, por todos los seguidores de las redes, que Dios les bendiga. Y vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta noche, ¿no? Estaba pensando en los límites que hay en nuestro entorno, alrededor. La vida está llena de límites. Hay límites en la sociedad, en el gobierno. Hay leyes y regulaciones que hacen a la convivencia, ¿no? Porque imagínense si no hubiera límites, eso sería una anarquía, ¿no? Como alguna vez pasó en el pueblo de Israel, que no tenían gobierno, y dice que, bueno, reinaba una anarquía, cada uno hacía lo que le parecía, no había ley. Y esto es terrible, una sociedad donde no haya regulación, no haya limitaciones, no haya leyes, sería un caos, ¿no? Porque no se podría convivir, no podríamos, imagínense, ¿no? Pero gracias al Señor, las sociedades organizadas tienen un sistema, sea democrático o cualquier otro, pero que regulan la actividad de la gente para la convivencia. También hay leyes y límites en las sociedades, lo que se llama un comportamiento aceptable.
¿no? Porque si usted amontona basura en su casa, si usted tira basura en la calle, si usted, ¿no es cierto? Estos días vino una vecina a quejarse porque tengo 2 perritos que los suelto a la noche y ellos se entretienen en ladrar en la calle a todo lo que pasa, ¿no? Entonces la vecina me decía, por favor, no me dejan dormir porque ladran, ella está pegadita a la vereda, y ladran toda la noche y dice, el único día que tengo para dormir, y dice, a veces un día que no trabajo y no puedo pegar un ojo. Entonces le digo, bueno, vamos a partir de ahora a encerrar a los perritos para que no molesten, ¿no? Pero son leyes de convivencia que tiene que ver con un comportamiento honesto, aceptable para el otro. No podemos hacer lo que queremos porque somos dueños de un terreno o dueños de una casa. No puede poner la música hasta las 4 de la mañana y hacer una festichola, porque seguramente algún vecino va a llamar a la policía para que le hagan bajarlo el audio, ¿no? Entonces, son leyes, límites que tiene todo lo que nos rodea. La religión también, ¿no? Tiene nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Toda iglesia tiene ciertos estándares, ¿no? También que hace a la vida de fe, porque tampoco la iglesia puede manejarse libremente cada uno como, bueno, hay mucho hoy en el evangelio moderno que cada uno hace lo que le parece, va cuando le parece, y no hay regla de ningún tipo, pero tiene que haber. Toda institución organizada tiene límites, tiene estándares, tiene ordenamiento. Te va a entrar en una empresa, no sé quién decía hoy, ¿no? Que si alguien que trabaja en una empresa distribuidora de cemento, creo que el hermano Facundo, ¿no? El hermano Marco, en distribuidora de cemento, y hoy tuvieron una reunión con la gerencia, a donde le decían que ya no pueden ir a trabajar con manga corta, tienen que ir con manga larga, porque ha habido algún accidente en la cinta transportadora, ¿no? Algún operario se lastimó. Entonces la empresa tiene ciertas pautas, así como tiene un horario, como hay obligación de trabajo en el área que usted está designado, ¿no? Para que le paguen el sueldo, como hay superiores que tiene que obedecer. También hay reglamento. Mis hijas, cuando estaban estudiando, trabajaban en los mercados, después algunas empezó a trabajar en una clínica. Y en las clínicas, los mercados la empresa tiene un uniforme, que generalmente es un ambo, con el logo de la empresa, y no puede ir una cajera vestida como se le ocurre, con la ropa que le gusta, porque entró a la empresa y la empresa exige buena presencia para la atención del público y le exige un uniforme que va a tener que usarlo, si no, no va a trabajar. Y entra en una clínica, lo mismo, entra en una escuela, lo mismo. La maestra, la profesora, tiene que ponerse un delantal y tiene que cumplir horarios y tiene todo un protocolo para las clases que da dentro de la escuela, ¿no? Todo esto también se traslada a los hogares, ¿no? Aunque hay hogares que son un caos, ¿no? Donde no hay orden de ningún tipo, pero un hogar dignamente llamado familia, ¿no? Tiene ciertos límites también, ¿no? Porque si en una casa son muchos los integrantes, si usted tiene hijos y los hijos van creciendo, sabemos que a los adolescentes les encanta romper los límites, ¿no? Porque están en el descubrimiento, en el crecimiento. Entonces cada papá, cada mamá va a luchar con un hijo adolescente que va a procurar ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde, ¿no es cierto?, están los límites y las condiciones de un hogar. Pero si es un hogar y más de una persona que conoce la palabra, va a tener que poner esos límites, sí o sí. Porque si no va a ser un caos su hogar, no va a ser una familia. Una familia tiene horario, una familia tiene un orden, una familia tiene limpieza, hay que acomodar las cosas, hay un horario para estudiar, para ir a la escuela, para trabajar,
para sentarse a la mesa. Bueno, todos esos límites están en la sociedad que nos rodea, donde vivimos. Vuelvo a repetir, desde la nación, el gobierno, hasta la vida interna familiar. Tiene que tener normas. Porque imagínense, tiene 4 hijos y cada uno hace lo que quiere. Hay hogares así, ¿no? Donde viene a cualquier hora, ¿no es cierto?, come lo que se le ocurre, si no hay, se hace, no hay mesa familiar, no hay horario, no hay horario para dormir, por ahí uno se va a la cama a las 7, el otro se va a las 3 de la mañana, por ahí uno trabaja, el otro duerme hasta las 2, no tiene ninguna condición, ningún orden, ¿no? Entonces eso no da nada bueno. No da no forma gente de bien, ¿no? Gente que mañana pasado va a tener que formalizar su propio hogar, porque van a crecer, se van a casar, van a tener que trasladar a su propia familia lo que aprendieron cuando ellos pertenecían a una familia, lo trasladan. Entonces, hablando de límites, hay un límite también que tiene Dios, y cuando se traspasa ese límite de Dios, el precio que se paga es muy alto. Dios tiene sus límites. Dios es un Dios de amor, de misericordia, vino a salvar al hombre, a preparar un plan de redención, de perdón, pero Dios tiene también un límite, y cruzar ese límite de Dios es sumamente peligroso, y el precio que se paga es muy alto. Le voy a hablar de un hombre que cruzó esos límites, que está en la historia bíblica, y bueno, él no tuvo ninguna, vuelvo a decir, condición para cruzar ese límite. Lo cruzó, lo avasalló y pagó un precio muy alto. Terminó pagando con su propia vida el cruzar ese límite de Dios, ¿no? Le voy a compartir 2 de Samuel capítulo 16, la palabra del Señor. Es una historia tan interesante, yo no voy a poder relatarle toda la historia, pero sí yo le voy a recomendar que usted con paciencia, un día que tenga ganas, porque a veces leemos novelas, leemos historias que nos atrapan en la vida secular, y la Biblia tiene historias llenas de intriga, llenas de pasión, ¿no? Historias que si uno la sigue, si uno la encuentra y la medita, son muy interesantes, muy atrapantes, ¿no? Y esta es una historia en los días de David, y en los días que reinaba el rey Saúl. El rey Saúl fue uno de los primeros reyes de Israel, y el rey Saúl hizo lo que le desagradaba a Dios, y Dios lo desechó, lo sacó del reino, lo sacó del trono, y dijo Dios que se buscaría un varón conforme su corazón, que iba a levantar y poner en el trono de Israel. Ese hombre, ese que iba a suceder en el trono al rey Saúl, se llamaba David. David fue un joven que desde muy temprana edad se involucró en las cosas de Dios, se convirtió en escudero del rey, en asistente del rey, después se convierte en soldado, más adelante en capitán de los ejércitos de Israel, y finalmente hace una carrera militar maravillosa, convirtiéndose en comandante de todos los ejércitos de Israel. Es un hombre que Dios le apoyó, que era creyente, que buscaba a Dios, amaba a Dios. Dios dice de él, varón conforme a mi corazón. Pero ahora Saúl acababa de morir, se terminó suicidando. Dice que Saúl, cuando hizo lo malo en los ojos de Dios, se quedó atormentado. Había un espíritu malo que vino sobre su vida y lo atormentaba. Dios se apartó de él. Dios le dijo al profeta Samuel, Samuel lloraba por Saúl porque él lo había ungido, él lo había colocado en ese lugar, y ahora viendo el fracaso del rey, el profeta lloraba, y un día Dios le dijo, no llore más al rey Saúl porque yo lo he desechado, ¿no? Y Dios
Bueno, hablábamos del límite de Dios, ¿no? Dios lo desechó y a partir de ahí Dios no le respondió más y él se atormenta porque dice que Dios no hablaba con él de ninguna manera, ni por profeta, ni por sueño, ni por visión, y él tenía una guerra a las puertas y Dios acostumbraba a revelarse para el rey. El rey sabía lo que iba a suceder en cada crisis que venía, pero ahora él estaba en una crisis y Dios no le contestaba. Entonces termina yendo a medianoche a consultar una espiritista, una bruja. Ahí se sella la sentencia, ¿no?, de él, porque cuando era rey había perseguido a los brujos, los había prohibido, los había echado de la tierra de Israel. Algunos les había ejecutado. Y ahora él estaba buscando una bruja que se había salvado de esa ley, porque se escondió y preservó su vida. Y él a medianoche le va a consultar. Bueno, ahí vemos una reunión espiritista, un demonio que le engaña, que le hace creer que es el profeta Samuel fallecido, le hace creer que era un difunto. Los difuntos no tienen contacto con este mundo, así que no se deje engañar cuando usted va a consultar con la mamá muerta, el papá muerto, el abuelo, el marido que falleció, la viuda. No, usted no va a hablar con su ser querido, usted va a hablar con un demonio que va a imitar la voz y que le va a dar detalles que solamente usted y el difunto conocen. Por eso la gente cae en el engaño. No, porque los demonios saben, conocen, escuchan. En esta misma hora están en los aires, están escuchando. Entonces no es difícil, día mañana que me muero, mi señora va a consultar con un espiritista y el demonio le diga, ¿te acordás aquel culto de día sábado cuando tu marido predicó sobre los límites? Y mi mujer va a decir, ¡ay, papi! Porque nadie sabe. Entonces lo mismo la abuelita dice, ¿te acordás cuando te regalé, ¿no es cierto?, aquel reloj, aquella remera que a tanto te gustaba? Y ahí dice, abuelita. No es la abuelita, son demonios engañadores. Y así Saúl fue engañado por un demonio, terminó atormentado y se suicida en una guerra que había, porque a lo último se desata una guerra interna, ¿no? Una guerra interna entre el mismo pueblo, los seguidores de David y los seguidores del rey Saúl, y ahí entra una batalla entre propios hermanos, y cuando él ve esa batalla le matan un hijo, el hijo preferido, que se llamaba Absalón, ¿no? Se lo liquidan y le dan la noticia, y ahí es donde él pierde el rumbo, pierde la dirección y se termina matando. Dice que se enclava con su propia espada, pone la espada en el suelo, le pide a un compañero, empújame sobre la espada. Compañero no quiso hacerlo porque era el rey, entonces él se acuesta con su propia espada y se quita la vida, ¿no? Ahora David estaba exiliado porque había una contienda de poder entre ambos bandos y David, para salvar su vida, se tuvo que exiliar. David irse al desierto, vivir en una cueva, ¿no? Y de repente, en un viaje que está haciendo David con su gente en el desierto, sale al encuentro este personaje que yo le quiero hablar en esta noche. Dice así la palabra del Señor en el versículo 5 en adelante de 2 de Samuel 16. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, ¿no? Un aliado, un pariente del rey que había fallecido, el rey Saúl, del bando contrario a David, y junto con toda la gente del primer rey, odiaban a David. Por eso había esa batalla interna, esa guerra civil que se dio entre los mismos hermanos.
Pero ya Saúl había muerto, se había quitado la vida. Los hijos de Saúl también habían muerto. Y el ejército, los aliados de Saúl, se habían dispersado. Pero este era seguidor de Saúl y sale al camino de David y dice que salía maldiciendo, echando piedra contra David, contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su diestra y su siniestra. David estaba rodeado por cerca de 700 hombres que se habían unido con él, que lo querían llevar al trono de nuevo, que lo querían que David reinara, eran aliados de David. Pero sale este tipo en el camino, maldiciendo y tirando piedra, y decía el rey, maldiciéndole, sal, varón de sangre, hombre de Belial. Les decían, este tipo le decía, hombre sanguinario, le traduzco, varón de sangre, hombre sanguinario, servidor de Satanás. Belial quiere decir Satanás, servidor de Satanás. Y decía más, Jehová dio el pago de la sangre de la casa de Saúl. El lugar en el cual tú has reinado, mas Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí, te has sorprendido en tu maldad porque eres un varón sanguinario. Entonces Abisai, ¿no? Bueno, ahora seguimos leyendo, ¿no? Lo maldecía, le decía, hijo de Satanás, hombre sanguinario, que has terminado con Saúl. Él no tuvo nada que ver en la muerte de Saúl. Saúl se suicida. Él no tuvo nada que ver con la muerte de los hijos de Saúl. Los hijos de Saúl, algunos, los mismos generales lo liquidan. Porque había una costumbre cuando un rey era destronado, cuando un rey era quitado del trono, había que liquidar toda la línea sanguínea, toda la parentela. Porque si no, cualquier pariente podía reclamar derecho al trono. Entonces, cuando un rey era eliminado, por la razón que fuera, política, de parte de Dios, religiosa, había que eliminar toda la descendencia. Por eso mataron los hijos, los nietos, las nueras, los yernos, mataron a toda la casa de Saúl, para que ninguno reclamara derecho al trono, porque el trono era una sucesión que se podía obtener por portación de apellido, por linaje sanguíneo. Un nieto podía reclamar el trono. Entonces, en aquellos días, cuando se eliminaba una monarquía, se eliminaba toda la descendencia. Se buscaba, aunque hubiera nietos que nunca se involucraron en política, se los iba a buscar y se los liquidaba, para que ninguno reclamara el trono. Ese era el tema. Pero David no tuvo nada que ver. David estaba en el exilio. David no estaba en el fragor de la guerra civil que se había desatado en Jerusalén. Él estaba exiliado adentro de una cueva porque tuvo que escapar, porque el propio hijo le conspira políticamente el trono. El hijo, en la revuelta que había ¿no es cierto?, en la salida del rey Saúl y toda esa revuelta que se armó, el hijo aprovechó para quedarse en el trono de Israel. Entonces el hijo conspira, conquista el corazón del pueblo, conquista el corazón de uno de los grandes, de príncipes, gobernadores, general de ejército, algunos sacerdotes que lo apoyaban, para quedarse, para sacar al padre David de la escena y quedarse en el trono, en la ambición del poder, ¿no? Entonces se consigue aliado, hace una conspiración y dice que todo el pueblo lo seguía a Absalón. Por eso David huye, porque el hijo lo iba a liquidar si era necesario. No, el hijo lo iba a matar para quedarse con el trono. Entonces él tiene que escapar para salvar la vida. Todos sabemos la historia, yo no voy a entrar demasiado en esto porque quiero llevarle a otro punto. Pero uno de los profetas aliados de Absalón le dice, mira, ¿querés que el pueblo te respete?
que el pueblo te reconozca, tu poder, tu gobierno. Ahora que David huyó de palacio por la revuelta en el desierto, y si ahora que David no está en el palacio, poné una tienda en la terraza y acostate con todas las concubinas de tu padre. Hacelo a la vista, que el pueblo vea que vos sos el que tenés el poder. Entonces, llévate a la cama todas las concubinas de tu padre. Y él le pone una tienda en la terraza y se acuesta, como los reyes tenían cientos de concubinas, tenían harenes, tenían esposas legítimas, que eran las reinas. David tenía 3 por lo menos esposas, pero tenían 700, 500 concubinas. Entonces, ¿qué hace el hijo? Se acuesta con todas las concubinas a la vista de todo el pueblo. ¿No? Y el pueblo, wow, ¿no? Empezó a apoyarlo porque el tipo era capo, ¿no? Entonces, miren la situación. Ahora David está huyendo cuando aparece este personaje, Simei, pariente de Saúl, cascoteándolo, escupiéndolo, maldiciéndolo, y diciendo: sanguinario, derramador de sangre, culpa tuya se murió Saúl, no, hijo de Satanás. Todo esto le decía. Uno de los compañeros de los soldados de David le dice en el verso 9, Abisai, uno de los generales de David, le dice al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Le llama perro muerto porque no era nada. No era un soldado, no era un general, no era un personaje de gobierno. Era nadie que aparece ahí en el camino. Y dice el general Abisai: este perro muerto, ¿por qué maldice al rey? Dame permiso, yo te ruego que me deje pasar y le voy a quitar la cabeza. Lo voy a decapitar un golpe de espada y te traigo la cabeza. Es decir, que los generales, viendo la falta de respeto, dijeron: yo lo liquido, dame permiso, rey. ¿Y qué dice David? No, David dice: ¿qué tengo con vosotros, hijo de Sarbia? ¿No? Porque este Abisai era oriundo de esa localidad de Sarbia. ¿Qué tengo con ustedes? Él maldice porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Déjale, Dios le mandó que me maldiga. No, mire el corazón de David, ¿no? Porque David daba la orden y la cabeza de este tipo estaba en una estaca, colgada. Pero él dice: déjele, si me está maldiciendo porque Dios le permite que me maldiga. No, y dijo David a Abisai, a su siervo: he aquí, mi propio hijo, salido de mis entrañas, acecha mi vida, porque el hijo le estaba quitando el trono, el palacio, se estaba quedando con todo. El hijo lo había amenazado de muerte y él tuvo que huir. Y dice: si mi propio hijo, salido de mis entrañas, hace esto, deja que un hijo de Benjamín maldiga porque el Señor se lo ha dicho. Déjalo que me maldiga. Quizás Jehová mirará mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Deje que maldiga. Por ahí Dios va a cambiar esas maldiciones en vez. Cuando este Simei dice que siguió delante del camino arrojando piedra y maldiciendo, esparciendo polvo, no, todo el largo del camino. Y David le perdona la vida, dice: déjale porque quizás Dios. Veo que hay muchos creyentes preocupados por las maldiciones, ¿no? Hay un mambo por ahí en el pueblo cristiano. Algunos hasta ministran las maldiciones generacionales. Tu bisabuelo fue un brujo, un borracho, y las maldiciones de tu bisabuelo llegan para tu vida. Está afligido por las maldiciones. O alguno que te... Hace poquito había uno que me maldijo, me mandó al infierno.
No sé a dónde me mandó, no tuvo más lugar para mandarme, ¿no? Tranquilo, a mí no me quita el sueño, en absoluto. Es como tenemos que poner en la posición de David, déjale. Si estaba no sabe por qué está maldiciendo. Quizá Dios transforma la maldición en bendición, porque Dios es poderoso para transformar una maldición contra tu vida en bendición. Y que no pierdas el sueño porque alguien te aborrece y te maldijo. A mi señora teníamos una hermana, mire, en Brasil. Y cuando se enojaron con nosotros que se fueron de la iglesia, porque le tuvimos que corregir, le da una carta a mi señora y le dijo, no la lea hasta que esté del otro lado de la frontera. Cuando llegue a Argentina, léala. Mi señora contenta, una hermana que queríamos mucho, cruzamos la frontera, abre la carta y la hermana decía, ojalá le agarre un cáncer y se muera seca. Bueno, unas maldiciones. Hija de Dios, entre comillas, porque de Dios no tiene nada. No, pero bueno, le maldijo que le agarrara un cáncer y se muriera seca. Oh, una mujer que habíamos ayudado, le habíamos dado de comer, le habíamos vestido los hijos, le mandábamos plata porque estaba frente a la obra en Brasil. Oh, mandó una sarta. Mi señora, como todo se afligió, digo, no te preocupes, deja la mano del Señor, ¿no? Porque Dios sabe. Mire que dice en Deuteronomio, vamos a leer. En Deuteronomio capítulo 23, palabra del Señor, no es palabra mía. Sí. Capítulo 23, Deuteronomio, versículo 5. Dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Gloria. Este caso es cuando unos reyes, viendo que el pueblo de Israel se multiplicaba, pasa lo que está pasando ahora en Medio Oriente, con los palestinos y los judíos, ahí están en guerra y está metido Estados Unidos y está metido Rusia, y mortandad y bomba y atentado. Bueno, en aquel tiempo ya había esto, ¿no? El pueblo se multiplicaba y el rey vecino dijo, esto, cuando sean muchos, me van a tomar el trono. Entonces, ¿qué hace este rey idólatra? Contrata un profeta de Dios que se llamaba Balaam. Lo contrata, le lleva una cantidad. Balaam quedó como ejemplo, como símbolo de los predicadores mercenarios. Los que viven del evangelio, los que cobran para predicar, los que cobran para cantar, los que te ponen una tarifa. El símbolo de Balaam. Porque este Balaam dice, amó el premio de la maldad. Vinieron con los regalos y el tipo terminó cediendo y yendo a maldecir al pueblo de Israel. Porque este rey decía, quiero que lo maldiga para que ellos se terminen, no sigan multiplicándose y un día no me quiten el trono. Y un profeta de Dios acepta. Cuando los siervos de Dios no pueden maldecir, no sé si usted sabe, el creyente no puede maldecir. No sé si usted se enteró, ¿no? Pero dice, no maldigáis, bendecí a tu enemigo, al que tiene hambre dale de comer y que tiene sed dale de beber, no maldigas. Tenemos prohibido maldecir. Y este era un profeta y por los regalos eran tan importantes, no sé cuántos camellos con oro, con plata, con telas preciosas. El tipo va a maldecir a Israel. Fue ese tipo que Dios usó un burro para, dice, parar la locura de ese hombre. Habló con voz de hombre, un burro, donde él montaba. ¿Se acuerda la historia? Que él lo molió a palo porque el burro se le empacó. Pero si el burro no se le empacaba, en el camino había un ángel con una espada desenvainada para pasarlo a degüello. Porque Dios lo quería matar. Porque él desobedeció, Dios le dijo, no vaya. No maldigas ese pueblo porque es un pueblo santo, es el pueblo de Dios, no lo maldiga, no puede maldecir el pueblo de Dios. Y él como había mucho en juego, él va igual.
y se le empaca el burro. Y lo muele a palo el burro y tiene mire qué ciego que estaba, que tiene una charla con el burro. Que si un burro te habla es para salir corriendo, porque los burros no hablan. Si te habla el gato cuando llegas en casa, salí corriendo. Si te habla el pichicho, salí corriendo, porque los pichichos no hablan, los gatos no hablan. Pero él habla con el burro, tiene una conversa con el burro. El burro le dice, ¿cuándo yo me porté mal contigo? ¿Cuántos años hace que vos me tienes? De tantos años. ¿Y cuándo yo me porté? No, la verdad que nunca. Tiene una conversa lo más tranquilo. ¿Sí? Eso cuando el hombre está ciego. La ambición le deja ciego al hombre. Él por ambición se quedó ciego, porque había plata en juego, él va a maldecir. Y termina maldiciendo a Israel, aunque Dios le dice que no. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio? Que en aquel tiempo Dios convirtió la maldición de Balaam en bendición porque Dios amaba al pueblo de Israel. Entonces, si Dios te ama, no te aflija porque te maldiga, porque Dios va a tornar esa maldición en bendición para tu vida. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Mire, seguimos con la historia de Simei. Simei le perdona la vida a David, a pesar de que todo el camino le cascoteó y le insultó. Y los compañeros lo querían decapitar, degollarlo. David le perdona la vida. Ahora David entra a Jerusalén en la muerte de Saúl y el pueblo lo coloca en el palacio, en el trono. Asume como rey, porque ya Saúl estaba muerto. Y David era el próximo ungido rey de Israel. Sube al trono. Cuando sube al trono, aparece Simei. Miren, en el capítulo 19, 2 Samuel, aparece Simei, el que lo había maldecido, cascoteado. ¿Cuántas veces te cascotearon? ¿Nunca te cascotearon? Entonces, si nunca te cascotearon, sos marciano. Porque si vos sos terrestre, alguna vez te cascotearon. Y no estoy hablando de piedra, de ladrillo, estoy hablando de otra cosa. Cascotear no es solo tirarte ladrillo. Cascotear es cuando te difaman, cascotear cuando hablan mal de ti, cascotear cuando te acusan, cascotear cuando te envidian, cascotear cuando te persiguen, cascotear cuando murmuran de vos, cascotear cuando te hacen de lado. Eso es cascotear. Y todos fuimos cascoteados alguna vez. Este Simei se cansó kilómetros cascoteándolo a David. ¿Qué impidió que David le cortara la cabeza? Y el corazón que tenía David. David sabía que hay un Dios, que él servía a un Dios, que es justo, que hay un Dios que transforma la maldición en bendición. Gloria al Señor. ¿Qué tengo que ver yo con mi bisabuelo brujo? Pero mi tatarabuelo era un hechicero. ¿Qué tenés que ver vos con tu bisabuelo, tu tatarabuelo hechicero? Tenés nada que ver, dijo el Señor, cada alma dará cuenta de sí. Ya el Padre no dará cuenta por el Hijo no dará cuenta por el Padre, cada uno dará cuenta de sí. Gloria al nombre del Señor. Terminó eso en la cruz. No hay más herencia generacional. Eso es un mambo que tienen los evangélicos para sacarle plata a la gente, porque le hacen una terapia y para la terapia tienen que poner la ofrenda. Es un curro, no existe eso. En la cruz Jesús se hizo maldición por nosotros, para que nosotros seamos librados de toda maldición, de generación en generación. Gloria al Señor. No tengo nada que ver con mis antepasados. Hayan sido idólatras, hayan sido borrachos, hayan sido delincuentes, hayan sido hechiceros. Yo no tengo nada que ver, yo tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Alabado el nombre del Señor. Ahora cuando se entera Simei que David asume el trono, va a verle, a entrevistarse.
se dio prisa para recibir al rey David, verso 16. Y dice así la palabra, el verso 21, 2 Samuel 19. Y dijo Abisaí, hijo de Sarbia, respondió, y dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová, porque él se arrepiente. Y le dice al rey, no impute, Señor, en el verso 19, mi iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi Señor, el rey, salió de Jerusalén para guardar el rey en su corazón. No guarda en su corazón todo eso que yo te dije, todo eso que yo te hice. Porque hoy tu siervo conoce que ha pecado y ha venido hoy primero en toda la casa de José para recibir a mi señor el rey. Y entonces el general Abisaí, el que le quería cortar la cabeza en el camino, dijo, ¿no ha de morir este tipo por lo que le hizo al ungido, al siervo de Dios? Y David dijo, ¿qué tenéis conmigo, hijo de Sarbia? ¿Por qué tiene que morir alguno en Israel hoy? Era un día de fiesta. Él estaba subiendo al trono. Y David dijo, hoy es un día de fiesta, ¿por qué tiene que morir alguien? No, le vuelve a perdonar la vida. No morirás, y el rey se lo juró. 2 veces le perdona la vida. Entonces, ahí, ¿no es cierto? Simei vuelve a zafar. Ahora reconoce, porque ahora el que manda es David. Entonces se humilla y le pide perdón y le dice, no tenga memoria, olvídate de lo que yo hice. Perdóname. Y el rey le dice, nadie va a morir. Le perdonan la vida. Pero vamos ahora un poquito más adelante, Primera de Reyes, capítulo 2. Ya el rey David estaba viejo, dice el verso 1, capítulo 2, Primera de Reyes. Llegaron los días de David para morir. Y coloca a Salomón, su hijo, en el trono. ¿No? Porque iba a sucederlo en el trono su hijo Salomón. Todos conocemos la historia. Entonces, él al poco tiempo fallece, está muy viejo, enfermo, pero le recomienda al hijo lo que tiene que hacer, lo aconseja al hijo lo que tiene que hacer. El hijo iba a construir el templo que él no pudo. El hijo iba a tomar medidas que él no pudo tomar. En una de esas medidas le dice el verso 8, tienes contigo a Simei, el personaje que venimos desde el principio, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a cuchillo. Le perdoné la vida. Le cuenta a Salomón el tema de Simei. Pero mire lo que le dice enseguida. Empero ahora no lo absolverás. Eres hombre sabio y sabes cómo has de hablar con él. No harás descender sus canas con sangre a la sepultura. David le encarga. Tú sabes lo que me hizo. Yo le perdoné la vida 2 veces, pero ahora yo te lo encomiendo porque eres un hombre sabio, sabe lo que vas a hacer con él. ¿Sabe qué? El rey Salomón también le va a perdonar la vida. No, le va a poner alguna condición. Le dice, constrúyete una casa en Jerusalén y vive adentro de esa casa. Y no salgas nunca de ahí. Porque el día que salga, morirás. Le da la tercera oportunidad el rey Salomón. No le corta la cabeza, no lo ejecuta. Le dice, mientras vos vivas en esa casa y no salgas fuera de esa casa, en Jerusalén vas a vivir en paz. Por muchos años, nadie te va a molestar. Y dice que durante 3 años él obedece, tranquilo, no sale de la casa. Se construye una casa dentro de Jerusalén.
Pero un día se le escapan 2 esclavos. Y cuando se le escaparon los 2 esclavos, él salió a buscarlo. Cruzó el arroyo y fue detrás de los esclavos, los hizo volver, los capturó, pero se enteró Salomón. Y ahí lo manda a ejecutar. Termina la vida de Simei, porque desobedeció. Tenía una posibilidad y la pierde, la última posibilidad la pierde. Pero vamos a una palabra, capítulo 2, el verso 2, que David le recomienda a Salomón respecto a esta encomienda que le hace. Le dice David, yo voy en el camino de toda la tierra, es decir, yo me estoy muriendo. Yo voy donde van todos los que mueren en la tierra. Pero a ti te pido, esfuérzate y sé varón. ¿Cómo dice la otra? Sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. A ver que en toda la Biblia encontramos esta recomendación. Vamos a leer un texto más. Alabo. En 1 Corintios 16, verso 13, 16, 13. Esta es una recomendación para los cristianos. Dice así la enseñanza del apóstol San Pablo. Velad, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Lo que le dice David al hijo, sé hombre, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú eres un hombre sabio, esto me hicieron esta gente. Ahora vos vas a tomar el trono, sé hombre. Y no se refiere a que Salomón era travesaño. No, Salomón era bien machito, porque tuvo 1000 concubinas, un montón de mujeres, bien varoncito. Pero cuando David le dice sé hombre, o como Pablo dice acá, portaos varonilmente, usted sabe a lo que se refiere. Sé hombre. No, porque había que ser hombre para determinar con los enemigos que había tenido David, tomar decisiones. Tenía que ser bien hombre. Porque algunos estarían de acuerdo, otros estarían en contra. Y la recomendación de David, sé hombre. Ahora vas a estar en el trono. Portado varonilmente, dice la palabra del Señor. Y esto sabe qué significa, ¿no? Significa el hombre como cabeza del hogar, el hombre como cabeza de la iglesia, el hombre como cabeza del trono. Él tenía que ser hombre, no podía flaquear. No podía dejarse gobernar por las mujeres. Porque de última las mujeres le van a llevar a Salomón al fracaso. Sabe que Salomón va a terminar desechado de Dios y caído de la fe. Porque él agregaba concubinas y esposas. Y las concubinas y las esposas traían sus religiones. Y algunas de ellas traían sus ídolos. Y Salomón, que era creyente y manejaba al pueblo de Dios, nunca fue hombre para decirle a las mujeres, bueno, tiren esta porquería, tiren estos yesos, tiren estos mármoles. Ustedes ahora están en el trono de Israel, ustedes tienen que servir a Dios, ustedes tienen que ser creyentes. Y para esto tenía que ser hombre, porque no, las mujeres le iban a presionar y le presionaron. Y le llevaron a la idolatría. El rey Salomón le terminó en la idolatría, ofendiendo a Dios por causa de no ser hombre. Hoy, ¿no es cierto? Hay muchos hombres que no son hombres. No gobierna su casa, no gobierna su matrimonio, no es cabeza de su hogar. Manejan las mujeres porque el empoderamiento femenino, la mujer maneja económicamente, compite con el hombre, sexualmente compite con el hombre. Y en muchos hogares hay una
una competencia a ver quién manda, ¿no? Y el hombre perdió su lugar, ¿no? Y también la mujer pierde su lugar, porque la Biblia dice claramente el hombre es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre. Pero para eso el hombre tiene que ser hombre. No quiere decir machismo, no quiere decir que se ponga la jineta, no quiere decir que patee la puerta, quiere decir ser portados varonilmente. Hay hombres que son varoniles y hay hombres que son amanerados. No se sabe si va, si viene. Gloria al nombre del Señor. Y después se perciben. Estos días miraba a unos allí en la televisión percibiéndose como perro. Le ponen una mascarita y corren en cuatro patas porque se perciben perro. ¿Cómo que le dicen terián? Terián. El nombre que le dicen, los terianes. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Y se percibe, tiene un cuerpo equivocado, se percibe mujer. ¿No? Entonces se viste como mujer, se va a hacer las uñas, se depila porque no quiere pelo, entonces se depila, está todo lampiño, y se maquilla y se pinta las uñas. Alabo, no, portados varonilmente, varón tiene que ser varón. Varón y hembra, Dios los creó, y ahora la recomendación de David para Salomón, sé hombre, porque tenía que tomar decisiones. El hombre tiene que tomar decisiones, el hombre tiene que ser cabeza. No quiere decir sargento. Cabeza no es ser sargento, cabeza no es gritar. Autoridad no es gritar, porque algunos piensan que autoridad es pegar 4 gritos y patear al perro. Eso no es autoridad, eso es autoritarismo. La autoridad no se impone, solamente sé hombre, portado varonilmente. No, sea la cabeza de tu hogar, gloria al Señor. Fíjese que no se puede ser obrero si no gobierna su casa. ¿Y qué es gobernar la casa? ¿Ser cabeza? No dejar que, bueno, dice mi marido de cabeza, pero yo soy cogote, dice la mujer. Marido de cabeza, pero yo soy el pescuezo. Y el pescuezo mueve la cabeza para donde se le canta. Entonces sí, mi marido de cabeza, pero la mujer es el pescuezo. No, gloria al nombre del Señor. Y muchos, ¿no es cierto?, terminan como Salomón, fracasado, el hombre que tenía más poder que ningún otro rey, el hombre que recibió una sabiduría que nunca hombre alguno tuvo, dada de Dios, y sin embargo fracasó, porque proféticamente el papá le estaba diciendo, se ve que el papá veía en él alguna beta, porque a veces vemos nuestros hijos alguna beta que no tiene que estar ahí. Que no, entonces el consejo de David cuando se estaba muriendo, hijo, sé hombre. Alabado el nombre de Dios, ¿no? Y fíjese que con Simei no es hombre, porque le dijo David, no deje descender sus canas en paz. ¿Tú sabes lo que hizo? Tú eres sabio, toma la medida que tiene que tomar. ¿Qué hace Salomón con Simei? Le perdona la vida, ¿no? Y le dice, hacete una casa, quédate ahí y vas a vivir tranquilo. Y termina avergonzado porque un día él escapa, cruza la frontera y tiene que terminar liquidando. Lo que tenía que hacer al principio lo termina haciendo más tarde, porque no fue hombre. No fue hombre para tomar decisiones, porque si no, porque se enoja, no porque me va a mirar mal, no porque no me va a querer más, no porque no me va a saludar más. No, el hombre tiene que ser hombre, y más si Dios te llamó, te puso en un lugar, ¿no es cierto?, de responsabilidad. El consejo de esta noche, sé hombre, portaos varonilmente, gloria al nombre del Señor. Deje para afuera de la iglesia los que se perciban. Por más que se perciba perro, nunca será perro. Estos días había 4 con máscara, salieron en el noticiero en una plaza corriendo en 4 patas. Y vino un perro de verdad y se los masticó.
porque el perro lo empezó a olfatear, lo vio con la máscara en 4 patas, y un perro se le prendió por el cogote y tuvieron que venir a socorrerlo porque se lo comía, ¿no? Porque el perro se dio cuenta que no era perro, ¿no? Perro trucho. También que defienda su género, su especie, ¿no? Pues se percibe, se pone en 4 patas, ¿no? Percibe pajarito, súbase al árbol a sacudir las alas. No, Dios nos guarde, ¿no? El varón, Dios creó varón y Dios creó mujer. Y si Dios te creó varón, pórtete varonilmente en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Sé hombre, gloria. Por eso Dios le hizo al hombre más fuerte, más capacitado, ¿no es cierto?, en su contestión, en su contextura física, ¿no? Porque el hombre tiene más fuerza, el hombre resiste más, por eso puede trabajar, tiene los huesos más grandes, tiene la piel más gruesa. Aunque vos te hagas trans y te pongas silicona y empieces a tomar hormona, tu piel siempre va a ser piel de hombre, tus huesos siempre van a ser huesos de hombre, eso no va a cambiar, aunque te pongas silicona en los pechos y te ponga una peluca en la cabeza, vas a seguir siendo la contextura género masculino, ADN masculino. Y si morís en un incendio y se te quema la silicona, cuando venga la morgue y haga la autopsia, va a decir hombre. Así te hayas castrado, así te hayas cambiado el sexo, te hayas operado todo, te hayas sacado todo, cuando hagan los estudios genéticos, la autoridad va a decir hombre, género masculino. Nunca va a ser género femenino. ¿No? Y en la Biblia nos recomienda a los varones convertidos, a los varones cristianos, que seamos hombres. Sea hombre, no se vista como mujer, no sea manerado. Gloria al nombre del Señor. No se haga la manicura. ¿Cómo puede carpir la huerta y el jardín cuando tiene las uñas pintadas de violeta? ¿Cómo puede arreglar una puerta, una bisagra? ¿Cómo puede poner una lamparita que se quemó? Cuando yo tengo algunos hasta en la familia, ¿no? Que para cambiar una lamparita, agarra la lamparita y otro le tiene que dar vuelta de abajo, porque no sabe que hay que enroscarla. Gloria al nombre del Señor. Pero esto no en la iglesia. La iglesia honramos el género con el cual Dios nos creó. Gloria al nombre. Y si Salomón lo hubiera hecho, no hubiera ido al fracaso. Las mujeres de él le llevaron al fracaso. Le llevaron porque las mujeres le dominaban. Era muy rey en el trono. Era muy mandona ya en el palacio. Pero en la casa mandaban las mujeres. ¿No? ¿Por qué? Porque si no le cortaban los víveres. A ver, la mujer puede manipular al hombre. Porque el hombre que es muy mujeriego, la mujer le corta los víveres y él anda mordiendo las paredes. Alabo el nombre del Señor. Sé hombre. Mi mujer no quiere ayudarme, mi mujer no me quiere acompañar. Entrar en ayuno y oración, yo hacía eso. Por ahí anda la vieja. Yo me cerraba en ayuno y oración. Me metía a orar y a ayunar. No estaba por torcerme el brazo. No quería acompañarme, bueno. Dios sabrá. Y me metí a orar y a ayunar. Hay hombres que no pueden ayunar 2 días porque se desespera. Entonces la mujer sabe la debilidad y le manipula como quiere. Dice mi marido a la cabeza, pero yo soy el cogote. Muevo la cabeza para donde yo quiero. Hago lo que yo quiero con mi marido y le maneja al marido como se le da la gana. Sé hombre, pórtese varonilmente. Y mujer, si tú eres una mujer de Dios, va a honrar a tu marido, le va a dar el lugar que tu marido merece, le va a colocar a tu marido en el lugar que Dios le colocó como cabeza del hogar. Y vos le vas a acompañar. Y el hombre dice, no es el hombre sin la mujer.
Y no es la mujer sin el hombre, se complementan. Ninguno sin el otro, pero ninguno arriba del otro. Se complementa, se ayuda, se acompaña. Y esto hace una maravilla en una familia cuando el hombre entiende esto y la mujer entiende el lugar del hombre. Se complementa, no es ninguno capataz de ninguno, ¿no? Sino que uno está al lado del otro, como ayuda idónea. Amén, respetando el lugar que el hombre tiene y el hombre respetando a la mujer como vaso más frágil. Ponte de pie en esta noche, Dios te bendiga, gloria al nombre del Señor. No se aflija por ninguna maldición, no se aflija, deje tranquilo que corra, que Dios es poderoso para convertir las maldiciones en bendiciones. Así que no se aflija por las maldiciones. A veces hasta nos desean la muerte. Hay gente que quiere verte muerto. Algunos hasta te lo dice. ¿Cuándo va a reventar? ¿Cuándo va a morir? No se preocupe, porque tenemos un Dios en el cielo que está en su trono y Él gobierna. Él sabe el día que vamos a partir. Mire, hay una venta que yo le aconsejé a mis padres cuando ellos se jubilaron, quedaron con una jubilación mínima. Yo le dije al viejo, vende en usufructo tu casa, porque ninguno de los hijos necesitamos, todos estamos con nuestras casas, entonces vende en usufructo. El usufructo es que usted vende por una cuota, esto es para viejitos de 75, 80 años o más. Entonces le pagan una cuota mientras el viejito vive. No puede ocupar la propiedad. Eso es venta en usufructo. Cuando el viejito se muere, los dos viejitos se mueren, no paga más, se queda con la propiedad y toma posesión. Es una forma de venta para que el viejito tenga una ayuda económica. Mis padres hicieron esto, nada más que lo estafaron, porque le hicieron firmar papeles que no tenía que firmar y lo estafaron. Y cuando se quedaron, el viejo se quedó solo, no le pagaron más. Pero yo le aconsejé que vendan usufructo. Y estos días leí una noticia de una abuela de 80 años que vende en usufructo una propiedad hermosa que tenía. A alguien interesado le pagaba, no sé si $300 por mes. Cuando se moría la viejita, no pagaba más. Entonces es una ventaja cuando son grandes, porque puede vivir 2 años, 3 años. El tema fue que esta viejita vivió hasta los 117 años y se murió el comprador. Y la viejita siguió en la casa. Este es el Dios que está en el cielo. Alabado por el nombre del Señor. Dios sabe, Dios es el dueño, Dios que decide. Entonces no se preocupe, si te deseen la muerte, te vas a morir cuando Dios lo decida, ni antes ni después, gloria al Señor. Y las maldiciones que te manda, Dios las convierte en bendición. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias en esta noche. Señor, tu palabra en esta noche haya servido para que alguien que está atemorizado, alguien que piensa en sus antepasados, pueda tomar aliento, pueda tomar ánimo, porque tú eres el Dios soberano, el que toma y determina toda decisión sobre los hombres. Señor, nuestra vida está en tus manos. Ninguna maldición llegará para los que tú amas. Tú convertirás las maldiciones en bendición para nuestra vida, Señor, y será avergonzado aquellos que se levantan contra tu pueblo, como fue avergonzado Balán, como fueron avergonzados Simei, que terminó perdiendo la vida. Padre mío, sabemos que tú tienes un cerco, un vallado de protección sobre tu pueblo, y ningún mal alcanzará a los que te sirven. Padre mío, gracias te doy por la palabra. Ahora pidiendo, Señor, que tú bendiga a cada uno de los hermanos, que tomen tu presencia toda necesidad, toda petición, toda carga, toda dolencia, y de victoria a todos los que te sirven. Señor, llévalos guardados, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que hay un pedido especial, alguien quiere pedir.